Hola. Buenas noches chicos y chicas, señores y señoras y niños y niñas. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Estoy iniciando un nuevo canal, se llama Euseda Informática PC. El objetivo es compartir con usted mis conocimientos en la informática. Los invito a que se suscriban y activen la campanita, ya que estaré subiendo contenido cada semana y cada vez que tenga tiempo, y espero en cada video ir mejorando y espero sus comentarios. En esta ocasión les vamos a hablar de ¿qué es el menú inicio Excel y cuáles son sus elementos? La ficha de menú inicio Excel es una barra horizontal que forma parte de la cinta de opciones de Excel y contiene los botones de comando que normalmente se utilizan para crear, dar formato a texto, alinear texto, cambiar colores a las fuentes y mucho más. Los comandos que forman parte de la ficha de menú inicio se organizan en grupos: portapapeles, fuente, alineación, número, estilos, celdas y modificar. Los elementos que forman parte de la barra de menú inicio se describen a continuación. ¿Qué encontramos en la portapapeles? Pegar. Pega el contenido del portapapeles. Cortar. Corta la selección de documento y la pega en portapapeles. Copiar. Copia la selección y la pega en portapapeles. Copiar formato. Copia el formato de un sitio y la pega en el otro. ¿Qué encontramos en la fuente? Fuente. Cambia la fuente. Tamaño de fuente. Cambia el tamaño de fuente. Aumentar tamaño de fuente. Aumenta el tamaño de fuente. Disminuir tamaño de fuente. Disminuye el tamaño de fuente. Negrita. Aplica el formato de negrita al texto seleccionado. Cursiva. Aplica el formato de cursiva al texto seleccionado. Subrayado. Subraya el texto seleccionado. Borde inferior. Aplica borde en las celdas seleccionadas. Color de relleno. Colorea el fondo de las celdas seleccionadas. Color de fuente. Cambia el color de texto. ¿Qué encontramos en la alineación? Alinear a la parte superior. Ajusta el texto a la parte superior de la celda. Alinear en el medio. Ajusta el texto para que esté centrado entre la parte superior e inferior de la celda. Alinear a la parte inferior. Ajusta el texto en la parte inferior de la celda. Orientación. Gira el texto en un ángulo diagonal o una orientación vertical. Alinear texto a la izquierda. Ajusta el texto a la izquierda. Centrar. Centra el texto. Alinear texto a la derecha. Ajusta el texto a la derecha. Justificar texto. Ajusta el contenido para que visible en una celda mostrándolo en varias líneas. Combinar y centrar. Une las celdas seleccionadas en una sola celda. ¿Qué encontramos en la número? Formato de número. Elige la manera en que demostrará los valores en una celda. Porcentaje. Moneda. Fecha barra hora. ¿Qué encontramos en la estilos? Formato acondicional. Resalta celdas interesantes, enfatiza valores y visualiza datos usando barras de datos. Dar formato como tabla. Da conjunto de datos en celdas y rápidamente la convierte en tabla. Estilos de celdas. Aplica rápidamente formato a una celda con los estilos predefinidos. ¿Qué encontramos en las celdas? Insertar. Inserta columnas o pestañas en una tabla u hoja de trabajo. Eliminar. Elimina filas o columnas en una tabla u hoja de trabajo. Formato. Cambia el alto de las filas o de las columnas, organiza las hojas o protege las hojas. ¿Qué encontramos en la modificar? Autosuma. Muestra la suma de las celdas seleccionadas. Rellenar. Copia una fórmula o formato en una o más celdas adyacentes. Borrar. Elimina todo de la celda o quita de manera selectiva el formato, el contenido o el comentario. Ordenar y filtrar. Organiza los datos para facilitar el análisis. Buscar y seleccionar. Busca y selecciona un texto o formato. Bueno amigos, espero que el video les haya sido de mucha ayuda. Muy pronto seguiré subiendo más videos para que todos podamos aprender. Los invito a darle like y a que se suscriban a mi canal Euseda Informática PC, compartan con todos sus familiares y amigos, así seguir creciendo y poder crear más contenido.